Bien, hasta este punto ya tenemos entonces nuestro HTML y nuestro CSS. Ya solamente estamos esperando poder inyectar el código HTML a nuestra tabla por medio de JavaScript. No olvides estar pausando tu video para que puedas ir realizando las mismas actividades que voy haciendo yo. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es entonces agregar el contenido, el enlace a este archivo de agregar elementos JS. Lo vamos a hacer hasta el final. Antes de terminar nuestra página web, antes de que finalice el body, agrego mi etiqueta script y le voy a decir, como es un enlace externo, le voy a poner src, que se vaya a la carpeta JS y agregar elementos.js. Simplemente para ver que funcione, aquí dentro de elementos JS voy a poner un console log y vamos a ponerle el texto enlazado. Grabamos, venimos a nuestra página, voy a abrir la consola y vamos a actualizar nuestra página. Aquí está enlazado, que significa que sí estamos estableciendo correctamente nuestro enlace con JavaScript. Lo voy a dejar ahorita aquí, así de esta forma, porque vamos a estar utilizando la consola continuamente para ver que funcione correctamente lo que vamos haciendo. Bien, entonces ya lo puedo borrar. Bien, lo primero que voy a hacer, recuerda siempre lo primero que tenemos que hacer cuando estamos trabajando con JavaScript es declarar mis variables. Entonces voy a declarar aquí las variables que voy a utilizar. Como no quiero utilizar document.querySelector tal para todos los elementos que voy a utilizar, voy a crear unas variables donde se almacene ese valor. Entonces voy a crear aquí una constante que voy a llamar, por ejemplo, botón, y le voy a decir que va a contener esta variable botón, va a tener este div que está aquí, ¿sí? Toda la información de este div la vamos a meter dentro de una clase. Pero si voy a meter toda esta información y lo voy a manejar con JavaScript, la manera más fácil de hacerlo es establecerle perdón, un ID. Entonces aquí vamos a agregar otro atributo ID, que le vamos a poner, por ejemplo, igual botones. De esta forma ya voy a poder acceder directamente a toda esta cajita. Entonces grabo y me voy para acá, le voy a decir const botón document punto. Recuerda que la manera que tú puedes ponerle el select o lo que tú le quieras poner aquí, como quieras enlazarte o como quieras seleccionar el elemento, pero en este caso a mí me gusta más utilizar el query selector. Le voy a decir query selector y quiero que seleccione aquel elemento que tenga el ID, entonces pongo el signo de gatito y si recuerdas le pusimos botones. Ahí está, ahí estoy creando ya mi primer elemento, ¿sí? ¿A qué otro elemento voy a querer acceder? Recuerda que dijimos que íbamos a entrar, o en este tbody, aquí en esta parte voy a estar ingresando toda la información cada que presione el botón de agregar. Entonces le voy a decir que tengo que entrar a mi tabla y que de la tabla ingrese al tbody. Entonces aquí en la tabla, de igual forma como voy a acceder a la tabla, vamos a agregarle también un ID. Y para no pensarle tanto, vamos a ponerle como ID tabla. Entonces voy a decirle quiero acceder a la tabla, pero de la tabla el elemento que me importa es el tbody. Entonces vamos a venirnos para acá, voy a crear otra constante que le vamos a poner, por ejemplo, contenido, y de igual forma le digo que es un query selector, que seleccione aquel elemento que tenga el ID tabla, pero no me interesa únicamente toda la tabla,
me interesa una parte en específico, me interesa únicamente lo que es el tBody. Entonces este tBody de la tabla va a estar agregado C aquí en este constante o esta variable que estamos diciéndole que se llama contenido. Listo, ya declaré mis dos variables que voy a necesitar, pero además, como vamos a estar, como puedes observar aquí, agregando información en mi tabla, esta información se va a estar ejecutando continuamente. ¿Cómo le puedo decir? Se va a estar almacenando en un lugar, en una variable, y esa información de esa variable es la que voy a querer agregar en cada interacción con nuestra tabla, con nuestro botón de agregar. Se va a meter aquí la información. Entonces voy a crear también una variable que se va a llamar, por ejemplo, animal, y esta variable animal la voy a crear como un array vacío, ya que lo vamos a estar llenando en cada interacción. Como tú puedes observar, cuando iniciamos aquí en nuestra tabla, este array de las líneas de todos estos renglones se encontraba vacío y se comienza a llenar cada que vamos dándole botón agregar. Entonces por eso es que de momento este animal se encuentra vacío. Bien, ya tengo mis tres variables que necesito, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a ejecutarse las tareas? Cuando le den clic en el botón, en este botón que está aquí. Entonces tengo que cargar o tengo que crear un event listener para que esté atento, que esté escuchando cuando le vayan a dar clic en este botón. Pues puedo agregar este event listener a este botón, o puedo meterlo directamente dentro de el código HTML, meterle esta funcionalidad. Si yo lo que quisiera es agregar el event listener directamente desde aquí, tendría que decirle botón, que ya lo tenemos acá determinado, punto add event listener, agregarle el listener y decirle que queremos que sea cuando el evento que se produzca sea el clic y queremos que realice alguna tarea. Entonces, por ejemplo, agregar info. De esta forma es como se crean los event listener. Como estoy creando este agregar info, esto debe de ser una función. Entonces aquí abajo tendría que tener función y precisamente este que acabo de crear. Abro y cierro llaves, paréntesis, perdón, abro y cierro llaves, y aquí poner todo lo que quisiera hacer que haga mi actividad cuando quiero que agreguen la información. Pero en este caso yo lo que voy a hacer es, para facilitar un poco las cosas, dentro de mi mismo código HTML, aquí en el botón, le voy a decir que cuando alguien le dé clic automáticamente me ejecute esa tarea. Entonces aquí donde está el input class botón, le vamos a decir la propiedad o el atributo, perdón, clic. Cuando alguien le dé clic, voy a querer que realices la siguiente actividad. Quiero que ejecutes la función que se llame rellenar, y quiero que envíes a esta función rellenar, quiero que envíes este formulario, que busques un formulario aquí y que lo envíes de esta forma. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear esta función que se llama rellenar. Voy a poner aquí función rellenar, la función rellenar, y como puedes observar acá le mandamos un parámetro, le mandamos el formulario. Entonces aquí lo voy a recibir, lo puedo recibir en cualquier variable. En este caso le voy a poner ahorita la variable e. Y ahora, ¿qué quiero hacer con esta información que me acaba de llenar? Pues lo primero que vamos a hacer es crear un objeto con todo el contenido de mi formulario. Entonces voy a crear aquí una constante que se va a llamar animal objeto, vamos a ponerlo así, y voy a crear mi objeto dentro de JavaScript. Entonces abro y cierro llaves. Mi primer propiedad va a ser la propiedad nombre, y para poder acceder a él tengo que entrar al formulario y a cada uno de los valores de los input.
Entonces, para poder acceder al formulario, este formulario debe de tener un nombre. Checamos aquí y no le hemos puesto todavía nombre. Entonces le vamos a dar aquí un nombre y le vamos a poner, por ejemplo, FRM animales. Y cada uno de estos controles input, que también voy a acceder a ellos, de igual manera deben de tener un nombre. Entonces aquí vamos a ponerle un name, por ejemplo nombre. El siguiente input le vamos a poner otro name, por ejemplo características. Y finalmente al último, que también voy a querer acceder a él por medio de JavaScript, también le vamos a poner un nombre que se va a llamar alimentación. De esta forma ya voy a poder acceder a ellos aquí con mi opción. Digo, entonces la propiedad nombre va a ser igual al formulario animales y quiero acceder a aquel control que se llame nombre y de ahí quiero extraer su valor. Ponemos una coma para poner la siguiente propiedad, que va a ser características, y igual, ¿de dónde voy a sacar la información? Voy a sacarla de este formulario que se llama FRM animales. Voy a buscar aquel elemento que se llame características y quiero sacar su valor. Nuevamente coma para poner la siguiente propiedad, y la siguiente propiedad voy a querer que se llame alimentación. Y volvemos a repetir, del formulario animales lo único que vamos a cambiar va a ser el nombre del elemento. Este elemento, de acuerdo a mi formulario, se llama alimentación. Ten cuidado cuando escribas los nombres, deben de estar exactamente iguales. Vamos a ver si funciona. Voy a darle aquí alimentación. Voy aquí a dar después de que haya creado mi objeto. Vamos a ver si funciona con un console.log y vamos a darle un animal obj. Grabamos, actualizo, le pongo un nombre, el que sea, características, le doy en agregar y observa cómo aquí en la consola ya me está mandando esa información: alimentación, características y nombre. Quiere decir que ya fuimos capaces de acceder a todos los elementos de mi formulario por medio de JavaScript. Ahora este objeto se lo voy a agregar a mi array que acabo de crear, que creamos acá arriba, que se llama animal, que es donde yo quiero que poco a poco se vayan creando todos los elementos que voy capturando, para que en esta variable se almacenen todos y seamos capaces de mostrarlos posteriormente en la tabla. Entonces, ¿cómo los voy a agregar? Este lo puedo comentar, lo puedo borrar, yo no lo voy a utilizar por lo pronto. Le voy a decir que mi variable animal, esta que está aquí arriba, va a ser igual, y recuerda cuando vimos los arrays, cómo podíamos copiar el contenido de un array al final del otro. Entonces voy a abrir mis corchetes, el array que quiero copiar es el que se llama animal, que de inicio se encuentra vacío, ¿sí? Pero conforme vaya avanzando va a tener 1, 2, 3, y lo único que quiero hacer es agregarle este objeto. Entonces animal, coma, y lo que le quiero copiar o lo quiero agregar es animal obj, de esta forma. Vamos a ver cómo funciona, cómo va hasta aquí. Le voy a decir console.log, pero ahora lo que quiero que me muestre es el animal, el array animal. Grabamos, actualizamos
voy a meter aquí un elemento, león, algunas características, su alimentación, le doy a agregar. Observa como aquí ya tengo mi primer elemento que me dice tienes un elemento, pero si agrego otro, tigre, observa, ya me dice ahora tienes dos elementos, león y tigre. Y entonces cada que yo vaya metiendo aquí un elemento, ahora por ejemplo puma, me tiene que decir que tengo tres elementos. Y aquí está, efectivamente, mira, tres elementos. Tengo un león, un tigre y un puma, ¿sí? A diferencia del objeto que únicamente me estaba almacenando un valor, el array me puede almacenar varios valores. Esa es la finalidad de los arrays. Ahora lo que me falta es mandar estos arrays, estos valores que tengo aquí en mi array, perdón, estos valores los tengo que mandar a mi tabla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, ya vimos que ya fuimos capaces de hacer esto correctamente. Entonces, ya que tengo mi array, ya vimos que ya podemos irlo grabando, que ya se está actualizando. Entonces, ahora sí le voy a decir que me agregue la información. Entonces, agregar info de esta forma. Mando a llamar mi función agregar info. Y en mi función agregar info, ¿qué vamos a poner? Lo primero que tengo que hacer es poder iterar o poder estar viendo uno por uno cada uno de estos animales. Para poder iterar con un array, si recordarás, tenemos el método for each. Este método for each. Este método for each funciona entonces con los arrays. Lo que hace es estar recorriendo uno por uno los elementos de mi array. ¿Cómo se llama mi array? Mi array se llama animal. Aquí pongo animal. Y entonces ahora sí le pongo aquí el for each. Ese es el elemento por el que quiero estar recorriendo. Entonces recorre uno por uno todos los elementos de mi array animal. Entonces abro y cierro llaves. Ahora este for each funciona de la siguiente manera. En cada una de las interacciones que haga, cada uno de los elementos que vaya recorriendo por mi array, cada uno de los elementos va a estar guardando la información en una variable también. Entonces la primera vez esto lo va a guardar en una variable, la siguiente vez el segundo valor lo guarda en la misma variable, la tercera ocasión lo guarda en la siguiente misma variable y así sucesivamente. Entonces lo primero que tengo que hacer es decirle aquí en qué variable quiero que lo guarde. Entonces, quiero que lo guardes en una variable que le vamos a llamar, por ejemplo, Ani, ¿sí? Luego el valor que vayas recuperando, pues voy a poner abrir y cerrar, abrir signo de igual y el signo de mayor que. El elemento que vayas creando quiero que lo guardes en un lugar, entonces abro y cierro llaves. ¿Dónde lo voy a querer? ¿Qué es lo que voy a querer hacer con esta variable que acabo de crear aquí, Ani? Como siempre, primero vamos a ver que estemos haciéndolo correctamente. Entonces vamos a volver a poner un console.log y quiero que me muestre este Ani. Ahí está. Vamos a grabar y vamos a ver qué sucede. Actualizo, le digo aquí león, pongo su característica, le damos a agregar y observa aquí me está apareciendo ya ese león, ¿sí? Luego le cambio y le digo ahora puma, le damos a agregar y observa cómo está apareciendo aquí león, puma, ¿sí? Y si puedes observar me los está repitiendo los valores. Eso lo vamos a solucionar ahorita de una manera muy sencilla, pero lo que quiero que veas es que ya somos capaces de poder estar interactuando con esta variable que se llama Ani, ¿sí? Entonces nuevamente ya no me sirve, puedo comentar esta variable. Ahora lo que vamos a hacer es, para cada uno de estos elementos Ani que se están creando, lo que vamos a querer hacer es crear un elemento de mi tabla. Aquí en esta tabla, cada una de estas filas
Entonces voy a tener que crear esta fila. Recuerda que para crear las filas con HTML utilizamos la etiqueta tr. Entonces voy a crear una constante que se llame, por ejemplo, fila, y que esta va a ser igual a document, a mi documento HTML, y dentro de mi documento HTML voy a crear un elemento. Entonces créate elemento document, dentro de mi documento crea un elemento tr, de esta forma, así de sencillo. Entonces, volviendo a ver, estamos recorriendo cada una de las filas de mi array, lo estoy guardando en una variable que se llama any, y en cada interacción, en cada elemento que encuentre en mi array, me va a crear una fila con create element create element tr. Después, este elemento fila que acabo de crear, le vamos a inyectar código HTML. La manera más fácil de inyectar código HTML, si recordarás, es con inner HTML. Le digo fila, inyecta contenido HTML, y el contenido HTML que quiero ingresar es el contenido de mi array. Aquí lo que vamos a hacer es crear una cadena de texto en el que vamos a estar combinando textos o strings y variables. Una forma de hacerlo es poner, por ejemplo, hola, después poníamos el más, y después poníamos nuestra variable, por ejemplo, animal.nombre. Si quiero seguir agregando más elementos, otra vez más, y así de esta forma. Esto hace que mi código se vea un poco sucio. Vamos a ver la manera de hacerlo sin que se vea tan sucio mi código. Entonces voy a borrar esto. Entonces vamos a realizarlo con un nuevo concepto que vamos a llamar, que vamos a aprendernos ahorita, que se llaman los string literals. Los string literals, como puedes observar aquí, string literals o plantillas literales dentro de JavaScript, son unas plantillas de cadena, las cuales se utilizan poniendo el texto que queremos mostrar, y lo vamos a poder combinar con las diferentes variables o elementos que nosotros queremos utilizar. La gran ventaja de las string literals es que podemos utilizar más de una línea, y podemos estar poniendo también nuestras variables siguiendo este formato que nos está mostrando aquí: signo de pesos y entre llaves el nombre de la variable o expresión que queramos mostrar. Observa que no se está poniendo aquí ningún más ni nada. Para poner los string literals tenemos que utilizar el acento grave, no el acento normal, el acento grave. Recuerda que cuando ponemos un acento, el acento normal es como de la A, de la E, de la I. Es un acento que está así como inclinado hacia la derecha. El acento grave es el otro símbolo, el que está acostado hacia la izquierda. Pues simplemente búscalo en tu teclado y observa que para poner ese acento, lo único que tienes que hacer es ponerlo y después, por ejemplo, dejar un espacio en blanco y ahí nos aparece. Entonces quiero que busques en tu teclado primero ese símbolo, y si no te aparece, si no lo encuentras, de igual forma puedes buscar en el código ASCII y aquí puedes buscar ese símbolo. Aquí lo tengo, mira, es si no te aparece en tu teclado, es el código ASCII con el alt96. Entonces aquí, si no te apareció, puedes poner el alt96 y de igual manera te va a salir ese símbolo del acento grave. Bien, entonces voy a construir aquí mi string literal. Le digo fila.innerHTML, voy a agregar mi acento grave, termino esto para acá, y al finalizar vamos a poner punto y coma. ¿Qué es lo que quiero que me muestre o qué es lo que quiero que inyecte de código HTML en mi página web? Pues lo que voy a querer hacer es crear una celda que tenga el valor. Recuerda que así se ponen, con este símbolo de aquí se ponen las variables que vamos a utilizar.
Lo que quiero que pongas a Ani punto nombre. ¿Por qué Ani? Así se llama mi variable que estamos creando al momento de recorrer mi array, Ani, y tiene la propiedad nombre. Finaliza mi celda. Después creo otra celda o con otra columna, como le quieras llamar. Volvemos a crear nuestra expresión. Otra vez es Ani punto características. Cerramos nuestra celda, creamos la siguiente. Observa que de esta forma ya estoy inyectando código HTML. Aquí está inner HTML. Estamos creando la configuración para poder ingresar o inyectar ese código HTML. Alimentación. Volvemos a cerrar nuestra celda y listo. Hasta este punto nosotros ya fuimos capaces de crear una constante, ¿sí?, para crear el elemento tr. Dentro de este elemento tr que le pusimos como nombre fila, ya pusimos las tres celdas que queremos que la conformen, pero ahora nos falta decirle dónde queremos que muestre ese renglón. Si tú recuerdas, aquí en la parte de arriba creamos una variable llamada contenido, la cual le dijimos que queríamos que iba a hacer referencia a este table body de mi tabla, y ahí es el punto donde quiero ingresar esta información. Entonces, ¿dónde lo quiero meter? En este que acabo de poner de contenido, y la forma para agregar esta línea es con append child, es decir, a contenido, es decir, al table body, agrégale la información que acabamos de configurar, que es de esta fila. Grabamos, vamos a grabar y veamos qué sucede. Actualizo mi página web, ponemos al león, el nudo, de todo, y cuando le den a agregar, aquí me está marcando un error. Vamos a ver de qué se refiere este pequeño error que nos está marcando. El error que nos está diciendo que no se puede ingresar correctamente a la propiedad append child de un null. Vamos a ver cómo viene aquí. Le estamos diciendo que el contenido, este contenido es que a donde estamos agregando el append child, es del id tabla y en el tbody, que es donde no nos está diciendo que no lo encuentra, que no hay nada que se llame tabla. Venimos acá, revisamos en nuestro código y efectivamente aquí le agregamos este hashtag al id, no lo debe de llevar. Entonces lo grabo y veamos si eso soluciona el problema. Ponemos cualquier animal, le damos en agregar, y efectivamente ahora sí ya lo agregó a la lista. Pero quiero que veas algo. Voy a poner aquí ahora león, no le vamos a cambiar esos elementos, lo mismo, y ve que me agrega también otra vez Pedro y león. Y si yo ahorita le agrego tigre, me va a agregar Pedro, león y tigre. Mira, Pedro, león y tigre, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque recuerda que lo que estamos haciendo es copiar el array y después lo estamos agregando al final el otro elemento. Entonces lo que tenemos que hacer es primero borrar el array y posteriormente agregarle la información, y eso lo podemos hacer muy fácil. Vamos a abrirnos acá a nuestro código de JavaScript. Entonces lo vamos a hacer de una manera muy fácil. Aquí, antes de agregar la información, vamos a llamar a otra función que le vamos a poner, como por ejemplo, limpiar tabla. Vamos a llamar a la función limpiar tabla. Entonces la tenemos que crear. Función, recuerda
siempre poner exactamente el mismo nombre. Abrimos y cerramos llaves. Y la manera más sencilla en la que podemos nosotros limpiar esta tabla es ingresar a contenido. Recuerda que contenido está abarcando todo lo que es el table body. Aquí está contenido, se está guardando todo lo que esté dentro del table body, es decir, contenido, y quiero que le inyectes código HTML, y el código HTML que quiero que le insertes pues es simplemente algo vacío, de esta forma. Y observa como ahora, si yo actualizo y pongo cualquier valor, ahí me aparece. Ponemos otro y ya no se me está duplicando. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue decir en un principio que primero me limpiara la tabla y después le agregara la información. Voy a quitar aquí para que ya no se me muestre el console. Está el console, vamos a quitarlo. Y de esta forma ya estamos nosotros siendo capaces de limpiar el contenido y después mostrar la información, ya que primero se manda a llamar la función de limpiar tabla, la limpia y después agrega todo lo que es el for each, es decir, interactúa con cada uno de los renglones de nuestro array. Esta manera de limpiar el contenido de un array de nuestra tabla es correcto, pero no es la manera más profesional que existe. Veamos la manera profesional, la mejor manera de hacerlo, que es más rápida. Ahorita tenemos poquita información, pero cuando avancemos en nuestros códigos va a haber momentos en los que podemos tener mucha información, y entonces esta no es la manera más confiable de realizarlo. Lo vamos a realizar con un bucle while. Recuerda que los bucles es una serie de instrucciones que se repiten mientras se cumpla una condición. Entonces estoy creando aquí un while. Voy a buscar en mi tabla contenido que tenga hijos. Si tiene un hijo, entonces voy a borrarlo. Te voy a decir métete a contenido y dentro de contenido revisa que tengamos algún hijo, si existe el first child. Ahí está. Entonces mientras contenido tenga un first child, es decir, mientras aquí first child es Pedro, después si quitamos Pedro, su first child es León, después si quitamos Pedro y quitamos León, su primer hijo first child sería Tigre, y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es ir recorriendo cada uno de estos mientras y eliminándolos mientras existan. Entonces aquí les digo, mientras exista un primer hijo, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo quiero borrar. Entonces contenido punto remove child, y le voy a decir qué es lo que quiero borrar. Pues lo que quiero borrar es este primer hijo que acabamos de ver cuál es. Entonces contenido punto first child, de esta forma. Grabamos y verificamos cómo funciona. Ponemos cualquiera. Ahí está el primero. Pongo ahora León y observa cómo el resultado es igual. Se evita ese parpadeo que veíamos cuando le poníamos nada más el puro inner HTML, y esta es una manera, podríamos llamarlo, más profesional de realizarlo. Ahí está. Bien, entonces de esta forma es como podemos nosotros inyectar código HTML por medio de JavaScript a nuestras páginas, y es lo que vamos a estar realizando con nuestro carrito de compras.